Para cerrar el tema de identificar el tamaño de la variabilidad de la muestra que explica cada componente principal, se había visto que con el comando summary podíamos ver en términos de valores numéricos en una tabla, pero otra manera de hacerlo es utilizando una gráfica de barras. Eso también visualmente es útil. Para ello vamos a utilizar el elemento sdef que está dentro de nuestro objeto PCA1, y esto hay que elevarlo al cuadrado porque recuerden, esto está estandarizado, y si lo guardamos como un objeto que va a llamar PCA bar, después esto hay que, lo que vamos a hacer aquí con este comando PCA bar dividido entre la suma de todos los PCA multiplicado por 100, lo que vamos a hacer es sacarlo de valores de proporción y ponerlo en valores porcentuales. Y finalmente la idea es que una vez que están los valores porcentuales de nuestra variación, lo grafiquemos lo pongamos en una gráfica de barras. Entonces, si corren estos comandos y usan la gráfica de barras, lo que vamos a ver es esta gráfica, que en el fondo lo que nos está diciendo es cuál es la proporción de casos que está explicando cada uno de los componentes. Este sería el componente 1, componente 2, 3, 4 y 5, y vean que en términos de variación porcentual, el componente 1 explica muchísimo. Sabemos por la tabla que explica el 97% de los casos, y por ejemplo este está explicando al menos el 1% de los casos. Bueno, ahora el siguiente elemento y también importante es identificar cuáles son las variables que tienen más peso dentro de cada uno de los componentes generados. Para ello, el comando básico es este. Se manda a llamar al objeto, y dentro de nuestro objeto lo que nos interesa es el elemento que se llama rotation. Si lo mandan llamar de manera sencilla, ocurre lo siguiente: se arroja esta tabla, y en esta tabla lo que nos está diciendo es, para cada uno de los 5 componentes que se generaron, nos está diciendo cuál es el peso que tiene cada una de las variables. O es, entonces, por ejemplo, aquí está la variable de poliarquía, el índice de democracia liberal, el índice de democracia participativa, deliberativa e igualitaria, y lo que nos está dando son los valores de las correlaciones. Identifiquen que todos los valores están por debajo de 1, pero por encima de 0, y tienen algunos signos negativos y otros positivos. Lo que estamos viendo son las correlaciones, y lo que nos está diciendo es cuál es la correlación que tiene cada una de estas variables con cada uno de los componentes. Entonces, por ejemplo, nuestro índice de poliarquía tiene una correlación de 0.44 en positivo con el componente 1, pero por ejemplo con el componente 3 tiene una correlación negativa de 0.22. Esto es una correlación más débil, y así vamos identificando correlaciones fuertes y débiles. Por ejemplo, vean que la correlación del índice de democracia liberal con el componente 5 es muy alta, es de 0.85, pero también recuerden que el componente 5 explica muy poquito de todo nuestro universo de casos. Bueno, la idea de esto es que nos permite identificar cuál es la variable que tiene más peso o más correlación sobre cada uno de los componentes. Si nos limitamos a los dos primeros componentes, entonces podemos ver que la variable que tiene más peso sobre el primer componente es la variable del índice de democracia liberal, mientras que para el componente 2 la variable que tiene más peso es la del índice de democracia igualitaria, pero esta tiene un efecto negativo o un sentido inverso, y en positivo es el índice de poliarquía. De esta manera podemos caracterizar que nuestro componente 1 tiene más peso, es más de corte liberal, mientras que el componente 2 es más de corte poliárquico, y esa va caracterizando a nuestros nuevos componentes. Una manera alternativa de hacerlo es ir trabajando paso por paso para identificar al final cuáles son el orden de las variables según el peso que tienen, y al final es graficarlo en un biplot. Entonces, lo primero que voy a hacer es mandar a llamar a los valores de rotación. Voy a trabajar solamente con el primer componente porque recuerden que es muy importante, y lo voy a guardar como un objeto. Lo único que estoy pidiendo es que me dé los valores de los pesos de cada variable sobre el eje, sobre la primera dimensión.
Después de esto le voy a pedir que me dé solamente los valores absolutos de los pesos o los loading scores y los voy a guardar como los scores por variable. Después de estos scores por variable le voy a pedir que los reordene de manera decreciente y que los saque del objeto que se llama scores de las variables. Lo guardo como un objeto, luego le digo que me arroje el nombre de las 5 variables con más pesos. Un poco es como tautológico porque estamos trabajando con 5 variables, pero bueno, utilizo el comando names para que me dé los nombres de las variables ordenadas de manera jerárquica y las variables de la 1 a la 5. Imaginen que tuviéramos 10, entonces solamente de la 1 a la 5. Y ahora mando llamar esas 5 variables. Estas variables, los nombres que me arrojan las variables, están ordenados de manera jerárquica para el componente 1. Entonces, en el componente 1, la que tiene más peso es el índice de democracia liberal, después el deliberativo, luego el poliárquico, y el último es el igualitario. Y ahora lo que le pido son los valores de rotation o los valores de los pesos de correlación de cada una de las variables sobre el componente 1, y ahora me da la misma ordenación, pero ahora me arroja los pesos de las correlaciones, que es lo que habíamos visto en la tabla anterior. Y bueno, esa es una manera un poco ñoña de ir identificando los pesos y ordenándolos, pero ahora lo último del análisis de componentes principales es con este comando que se llama bplot y se introduce el nombre de nuestro modelo de PSA, se genera una gráfica que nos permite identificar la ubicación de todos nuestros casos, y dentro de esos casos también se identifica el peso de cada una de las variables. En este caso creo que esto se va a tardar un poquito, pero vean que es la misma gráfica que habíamos generado anteriormente con nuestros dos componentes principales, el componente 1 en el eje horizontal y el componente 2 en el eje vertical. Y lo que estoy esperando es que se mapeen todos nuestros casos, a su vez que aparezcan unas líneas donde esas líneas nos indican el peso de cada una de las variables. Y este es interesante e importante para la interpretación. Espero que se amplíe nada más. Y con esto se concluye esta serie de videos. Nada más que abra. Aquí está. Y bueno, entonces recuerden, es el componente 1 y componente 2, los valores, recuerden, están estandarizados o en unidades de desviación estándar para las dos componentes principales. Cada uno de estos es cada uno es un caso de nuestra base de datos. Recuerden, estamos trabajando con 5495, que están aquí los casos, están identificados por su número identificador, pero ahora lo interesante de esta gráfica son estas líneas. Estas líneas lo que nos indica es cuál es el peso que tiene cada una de las variables originales sobre cada componente. Imaginando este eje 0.0, partiendo de aquí, de este como origen o este centro de nuestra gráfica, nos dice que sobre el componente 1, el componente horizontal, estas variables tienen mucho peso. Las que están más por encima del eje 0, horizontal 0, lo que nos dice es que sobre esa, las que más se ubican sobre ese plano horizontal son las variables de democracia liberal y democracia deliberativa. Entonces lo que nos está diciendo es que este eje se caracteriza más por estas variables, y en cambio nuestro componente 2, en nuestro ejemplo, hay pocas variables que se alineen sobre el plano vertical, perdón. Y como hay pocas variables o flechas que se alineen sobre el plano vertical, entonces lo que nos está diciendo es que no necesariamente estas variables son buenas para explicar o caracterizar a este eje, pero si tuviéramos que caracterizarlo, entonces la variable que está más inclinada hacia el norte de nuestra gráfica en términos verticales sería la variable de poliarquía, y esa sería la que caracterizaría al componente 2, pero
no es la mejor variable para caracterizarla, sin embargo es la que está disponible. Y bueno, y de esta manera, entonces, lo que también hemos generado son valores para cada uno de los casos sobre cada uno de los componentes, y posteriormente con eso también se puede hacer un análisis, pero de inicio ya hemos reducido nuestro universo de 5 o podría haber sido de 1800 variables, la hemos reducido a solamente dos variables, y estas variables reciben el nombre de componentes principales.